Bueno, vamos a hablar de la marcha de la economía. Se da en una situación que, lo decíamos esta mañana cuando presentábamos el tema, por un lado da lugar a que el gobierno o algunas autoridades del gobierno celebren el tema del superávit. Nuevamente, el gobierno dice que la economía argentina, la administración del Estado, ha tenido más ingresos que egresos. De eso se trata el superávit. Pero, por otro lado, mirándolo desde el lado de la gente, se sigue acentuando o sosteniendo la caída del consumo masivo. Es decir, la gente va al supermercado pero compra mucho menos que antes, o va al almacén o va menos al almacén. Bueno, eso se nota en la estadística, es lo que se ha registrado también en el mes de septiembre. Vamos a hablar de estas circunstancias que se están dando en la economía argentina, en la micro y en la macro, con un economista de prestigio, Diego de Aquino. ¿Cómo estás? Buen día, te saludamos. Gracias por este contacto con Radio María. Diego, ¿me escuchás? No, a ver, no tenemos la conexión allí. Bueno, Cristian, el panorama es ciertamente complicado, difícil de entender o de procesar, porque, claro, uno ve la televisión, ve los noticieros, escucha los noticieros o lee algunos diarios, los portales informativos, y ve que un sector, sobre todo los vinculados al gobierno, están celebrando lo del superávit, la sostenibilidad del precio del dólar. En los últimos días, excepto ayer, que hubo una pequeña baja en los bonos argentinos, los demás días, bueno, había mucha gente contenta por cómo estaban rindiendo. Pero claro, uno ve lo que está pasando en el consumo de las familias y sigue cayendo. La gente desde hace bastantes meses ya no compra las primeras marcas, va por lo más económico y algunos, bueno, directamente han dejado de comprar incluso la marca más económica. Sí, digo, uno mira este panorama y busca siempre de alguna manera, Javier, creo, una referencia que nos permita tener como una especie de termómetro. ¿Cómo va? ¿Esto va bien? ¿Va mal? Y a veces uno está como medio desorientado, por eso es muy bueno conversar con quienes saben del tema y que nos ayudan a meternos de lleno para poder hacer una reflexión veraz. Hemos retomado el contacto con Diego de Aquino, economista. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás, Javier? Bien, muy bien. Bueno, acá hablábamos con Cristian. No sé si pudiste escuchar un poco la introducción porque justo se nos cortó el audio, pero decíamos que es ciertamente complicado y depende quién mire, desde dónde mire y el interés que tiene para analizar la marcha de la economía, ¿no? Así es, coincido, digamos, en ese enfoque. Y como, digamos, los que tenemos cierta cantidad de años, ¿no? Que hemos vivido ya de adulto lo que se llaman los 90, que fue la etapa de la Ujú. convertibilidad, yo hago una analogía en estos términos. Hoy los precios en dólares de los bienes y de lo que se llaman los activos, ¿no? Que puede ser una casa, un auto o activos financieros, son los del año 1998 más o menos. Es decir, son caros. Pero los ingresos y los salarios de la gente, en términos de capacidad de compra o las jubilaciones, son los del año 2002, Claro. después que fue la crisis y la convertibilidad. Con lo cual la situación es realmente inédita y yo creo que esto ayuda a entender esto que vos planteabas, o lo que planteaba Cristian. Si vos te parás, digamos, a mirar los activos o te parás a mirar el precio en dólares de las cosas, de decir, che, esto, ¿no? Como dicen, vuela en dólares, o fíjate cómo crece la bolsa, o el precio de activos físicos, ¿no? O de activos financieros. Está en valores que hay que encontrar analogía en 1998, quizás momentos de apogeo de la convertibilidad, donde el tipo de cambio era, en términos técnicos, accesible o bajo en ese momento. Ujú. Ahora, si vos te parás y mirás quienes trabajan, o quienes están ya jubilados, ya han trabajado toda su vida, ya no trabajan, pero viven de un ingreso fijo, de un salario, la capacidad de compra, el poder adquisitivo es parecido a lo que teníamos en el 2002, luego de que estalló la convertibilidad
el dólar se fue de 1 a 4, hubo 40% de inflación ese año y todos los ingresos de los salarios estuvieron congelados, con lo cual no alcanza. Así que yo creo que ahí, en eso, la situación actual es absolutamente inédita. Bien. Diego, ¿cuál es la explicación técnica, si es que la hay, por supuesto, al vínculo que hay o que se puede encontrar o buscar en una administración del Estado, en este caso, que celebra el superávit, pero por otro lado, en la familia que ve que no puede comprar todo lo que necesita y que cada vez consume menos? Digo, hay un vínculo ahí directamente, es que el gobierno, bueno, no ha dejado de pagar, de enviar dinero a las provincias, de subsidiar otro tipo de gastos, y le dice a la gente, bueno, arréglensela como puedan, y la gente, no, sin inversión privada, pareciera que no, bueno, que tiene que bancársela como está. Hay algo de eso, creo que el gobierno tiene hándicap aún, ¿no? Ujú, Porque la elección que hizo la sociedad al optar, digamos, por el presidente actual en el balotaje, me parece que ahí había como un cansancio, un agotamiento de decisiones muy poco profesionales en materia económica que se tomaron ujú, fundamentalmente durante el año 22 y especialmente en el 2023, ¿no? Donde la economía fue un chicle, ¿no? El claro. presupuesto público era de goma, era todo, vení, yo te lo arreglo, mañana te lo soluciono, no te hagas problema. Y eso evidentemente encontró un límite, con lo cual el gobierno, a partir de esa propuesta alternativa, diciendo, yo voy a profesionalizar, esta es la propuesta, ¿no? En el Ujú. extremo, la gestión macroeconómica y la gestión económica del Estado, a partir de allí asumió un punto de vista de cómo abordar el problema. Yo creo que el trazo más grueso que el gobierno propone y aún lo sostiene es lo que se llamaría una empresa quebrada y donde ellos se asumen como el síndico de la quiebra. Con lo cual, si la empresa está quebrada y el juez, digamos, te designa como síndico esa quiebra, vos lo que vas a hacer, lo que hace un síndico es, lo que está haciendo el gobierno es no pagarle a nadie, no pagarle absolutamente a nadie, juntar toda la plata que pueda, es decir, mejorar lo que es el tesoro, la caja, hacer lo que se llama espalda o músculo financiero, y a medida que empiecen a aparecer las presiones, empezás a aflojar. A veces aflojas porque querés aflojar, a veces aflojas porque querés mandar un mensaje, a veces le decís que va a aflojar y no afloja, es decir, empezás a administrar el gasto, pero no en función de lo que te están pidiendo, sino en función de tu rol de síndico de esa quiebra. Ujú. Ese hándicap el gobierno aún lo tiene. La pregunta que sigue inmediata es lo siguiente: una quiebra básicamente concluye de dos maneras: concluye con la disolución de la empresa o concluye con una especie de nueva empresa, es decir, una empresa que fue limpiada, saneada y arranca nuevamente y intenta ser nuevamente una empresa próspera como fue en algún momento. Y esta segunda parte, el gobierno todavía no la plantea. Yo creo que ese es el talón de Aquiles que tiene con la sociedad y creo que empieza a haber un hartazgo en la clase media que votó a este gobierno, que no lo votó de manera core, ¿no? Que no votó ese 30% de la primera vuelta, sino ese 26% de la segunda, Ujú. porque como suelo decir yo en Argentina, todos somos clase media, ¿no? Porque pobre no quiere ser nadie, o todos Claro. tenemos estrategias para no caer en la pobreza, y ricos sabemos que no nunca vamos a ser ricos, ¿no? Que rico es una Ujú. cosa que se nace o se liga, ¿no? Como se dice. Con lo cual en esa ancha venía al medio, donde todos tratamos de defender la parada de ser clase media, las decisiones para seguir siendo clase media las tomamos en esta época del año. Se toman en septiembre y en octubre. No se toman en enero, febrero o marzo. Es decir, en el inicio del año, ya el año está jugado, uno lo asume como tal. Vos con tu pareja, en tu familia, decís, bueno, entramos al año. Ahora, cuando vos llegás a esta etapa del año, después de pasado el aguinaldo de junio, para decirlo conceptualmente, y hace un análisis, ves que los números no cierran, que venís abajo del agua todos los meses, 6, 7 meses anteriores, y que vas a seguir abajo del agua al menos 3 o 4 o 5 o 6 meses más,
la estrategia de la clase media argentina es absolutamente defensiva, que es lo que he hecho siempre, porque nadie quiere caer en la pobreza, y lo que va a ocurrir, que es el riesgo que tiene el gobierno en términos económicos, es que lo que ocurre es un nuevo refreno al consumo, esto que vos señalabas, es decir, la gente viene ajustando la estrategia, pero puede haber un nuevo freno al consumo. Si eso pasa, que eso es lo que pasó en la crisis del 2001, cuando la gente venía ajustando, y cuando estalló todo, lo que hizo, más allá de la gente que le dinamitaron los ahorros, ¿no? Y de la crisis, pero básicamente lo que hicimos todos, ¿no? Porque lo hicimos todos, es decir, che, esto viene de mal en peor, yo tengo que recortar consumo, gasto, inversión, vacaciones, gasto de colegio de los chicos, el auto, vendo uno, vendo lo único que tengo, me muevo en colectivo, voy menos días en colectivo, voy en bicicleta. Es decir, todo ese ajuste es el riesgo que tiene el gobierno. Yo creo que hay una chance real. Si eso llegara a pasar, vamos a entrar en lo que sería una depresión económica. Hoy no está claro si estamos en una recuperación o estamos en una recesión. El gobierno dice, hay brotes verdes, se está recuperando, vos mirá los datos de la economía real, no se ve eso, tampoco se ve que estemos en una depresión, ¿no? Claro, porque bien. esa decisión se está tomando o la estamos tomando en este momento. Diego, espero no ser ¿cómo te va? Primero te saludo, buen día. Espero no ser simplista con esto y porque no tengo un gran conocimiento, pero en este proceso de saneamiento del cual hablaste, ¿no sería de alguna manera uno de los tantos factores importantes para que haya una caída del consumo? A ver, va pegado a esto, la pregunta si este proceso de saneamiento trae aparejada sí o sí una disminución en el consumo para poder un poquito poner en orden las cuentas en el Estado. Hay algo de eso, ¿no? Especialmente cómo lo abordó el gobierno, ¿no? Porque hay distintas formas de abordar el reordenamiento de las cuentas públicas. Ellos eligieron asumir que esto era una empresa quebrada, no hay plata para nadie, que lo dijo el presidente, no le voy a pagar a nadie, que es lo que está haciendo, ¿no? Pensemos que el presupuesto nacional se agotó básicamente en mayo, porque como un presupuesto que es el del 2023 diseñado y aprobado en el 2022 con una inflación de 60% para el 2023, que fue el 211, y llevamos 100 este año, técnicamente los impuestos Claro. que ingresan desde mayo en adelante son de libre disponibilidad para el Tesoro, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, ellos han tomado decisiones de apretar mucho lo que son, lo que es el consumo, ¿no? El consumo ha caído en la primera parte del año en el orden del 8%, el producto ha caído en el orden del 6%. ¿Por qué cayó? Y la inversión cayó más del 20%. ¿Por qué cayó menos el producto? Por las exportaciones, ¿no? Porque las exportaciones sí recuperaron por el tema de la contra sequía del año pasado, el precio de los commodities mejoraron un poco, y aparte de caer el consumo, liberas más saldo exportable, importas menos, ¿no? Claro. Con lo cual, sí, efectivamente, el modelo, en la primera ventana, para decirlo de alguna forma, hasta donde lo que estamos viendo, cierra con un ajuste en el consumo, ¿no? Para hacer una referencia. Los salarios de los trabajadores que tienen recibo de sueldo, ¿no? Que son como la élite hoy del trabajador, ellos han perdido entre julio del 2024 y julio del 2017, es decir, en 7 años, 25% del poder adquisitivo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Los salarios del sector público, que sería como otra protoélite de los trabajadores, ¿no? Porque tienen aporte, contribuciones, no tienen despido, etcétera. Esos trabajadores han tenido una pérdida del orden del 30% entre julio de 2024 y julio de 2017. Julio es el último mes que podemos medirlo, ¿no? De forma con estadísticas oficiales. Y los informales, que es la amplia mayoría hoy, ¿no? Que es el drama, ¿no? Del mundo del trabajo en Argentina, la informalidad, el monotributo, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero el que vive de changa o el que vive facturando, pero que no es empleado, no tiene recibo de sueldo de nadie, depende de su propio esfuerzo. Entre julio del 2024 y julio del 2017, escuchen bien, la pérdida ha sido del 57% del poder adquisitivo. Tremendo. Claro, ahí está la explosión de pobreza y de indigencia, ¿no? Exactamente, porque esto es una caída en continuo, ¿no? Cuando uno mira desde julio del 17 en adelante, que es donde podemos mirar por las estadísticas de INDEC
y se restablecieron en precio del 16. No puedo ir para atrás mucho para ver con estadísticas oficiales. Por eso no es que estoy enamorado del julio 17, sino que es el primer mes comparado con el último vigente. La caída es continua, ¿no? Es permanente con algunos respingos. Obviamente que los últimos meses ha recuperado, porque si yo esta medición le hiciera marzo del 24 contra marzo del 17 es aún peor. Claro, Es peor aún, ¿no? claro, qué O bárbaro. sea, los informales ganaban en marzo del 24 con marzo del 17 un tercio a lo mejor en ese mes, Ujú, término de poder adquisitivo. claro. Con lo cual, claro, eso explica, al tenerlo muchos años, que vos estás cayendo en la capacidad de los ingresos fijos, eso evidentemente te va enterrando gente debajo de la línea de pobreza, Ujú. que es lo que estamos viendo. Diego, ¿qué falta para que se dé este rebote del cual había esperanza hace ya algunos meses atrás que se diera en forma de V, es decir, un rebrote inmediato, cosa que no ha ocurrido? Es como que estamos en una situación de L, digamos, una caída muy pronunciada y un estancamiento. Digo, ¿qué falta para que llegue la anhelada inversión privada a la Argentina, interna o externa, que según el modelo que propone, por supuesto, el actual gobierno, es la salida, va por ahí, suele decir Milei, ¿no? Digo, el Estado retirado para administrar algunas pequeñas cosas y el mercado, digamos, con el aliento del sector privado impulsando la economía. ¿Qué hace falta para que se dé eso que está buscando el gobierno? Primero el gobierno tiene que cumplir lo que dice, porque esto de retirarse, se retira de algunos lugares y de otros no, porque por Claro. ejemplo el marco de cambio no está retirado Mm. de los derechos de exportación, castigando el sector más dinámico, más productivo, más competitivo de la economía argentina, que el agro, tampoco lo hace. Es decir, si fueran consistentes con el argumento, bueno, podríamos tomar como válido la propuesta. Mientras ese argumento no lo termine de concretar, yo creo que hay muchos cabos sueltos. Pero retomo tu pregunta de qué se hace falta para que el país vuelva a crecer. Yo quiero discriminar dos cosas. Una cosa es lo que se llama un rebote, que muchas veces se habla del rebote de gato muerto, que creo que es lo que puede pasar en algunos sectores hoy. Es decir, caímos tanto que rebotamos, pero un poquito, porque no podemos seguir cayendo, ¿no? Que es lo que ha Claro. pasado de mayo en adelante. La economía, para mí, en mayo ha hecho piso, y lo que viene es serpenteando. Hay sectores que suben, bajan, ¿no? Uno sube un mes, el otro baja, hay recomendamiento de stock, pero no hay recuperación. Para que haya recuperación, es decir, que empiece a crecer la economía, y como se dice en economía, que crezcamos durante 6 trimestres consecutivos, eso sería un año y medio, y a partir de ahí se entiende que hay una recuperación. Básicamente lo que tiene que pasar es que tiene que haber precios estables, que obviamente tienen que ver también con la inflación, pero los precios son los precios relativos estables. Vos dirás, ¿cuáles? Bueno, es muy simple, uno el dólar, ¿no? ¿Es estable el precio del dólar? Bueno, la primera pregunta que hay es ¿cuál dólar? Dólar oficial, dólar blue, con todo, con liqui, MEP, 21 cotizaciones de Bopreale, que es una manera de liquidar operaciones de comercio exterior por día, en pesos y en dólares, con retenciones, sin retenciones, ¿no? O sea, ¿cuál es el dólar? Bueno, cuando sepamos cuál es el dólar, y si eso se estabilice, diremos, che, este dólar es correcto, no es correcto, aguanta, no aguanta, lo intermedia o no el Estado. El otro es lo que hablamos recién, los salarios. O sea, Ujú. una economía tiene lo que se llama una morfología de participación en lo que es la producción y la distribución de la renta. Y eso básicamente lo que le equilibra es la participación capital-trabajo. El trabajo es remunerado por el salario. Estos salarios actuales, con las menciones que hacíamos recién, ¿son sustentables en el tiempo? En el tiempo que serían 5 años. Yo creo que no. Claro. O sea, el ministro ayer dijo que en el caso de Corea del Sur, en la década del 80, en el caso de Chile hasta el año 91, y en el caso de China han tenido cepo y crecieron. Pero esos tres países, en esas ventanas, tenían dictadura, no había democracia. Es decir, Claro. tenían un rígido y férreo control social sobre el trabajo y el salario. Si eso pasara en Argentina, yo te diría, bueno, si la gente se banca este salario, listo, el inversor sabe que va a pagar durante 5 años este salario. El inversor sabe que va a tener este dólar liberado el cepo, ¿no? Para liquidar operaciones durante 5 años. Ujú. El otro precio son las tarifas de servicios públicos. Las tarifas de servicios públicos
se vienen recomponiendo para pagar sus costos. Le falta aproximadamente un 30 o un 40%. Antes estaban un 70% abajo, es decir, pagábamos un 30% de lo que valía el gas, la luz, etcétera. Hoy pagamos entre un 60 y un 70. Ese 30 o 40 que falta, ¿se va a terminar de alcanzar al 100 o va a quedar este precio? Bueno, no lo sabemos porque había audiencias, las audiencias se suspendieron. Y la última son los impuestos, que tiene que ver con la participación del Estado. Pero para que haya una definición de largo plazo en los impuestos, decir, bueno, perfecto, va a seguir teniendo retención a las exportaciones por 5 años más, y el agro tiene que hacer todos sus cálculos con eso. El impuesto país lo va a sacar, sí, lo saco en diciembre, bueno, pero de forma definitiva no va a volver. El impuesto al cheque, que es un impuesto creado de emergencia hace 20 y pico de años, sigue existiendo. Bueno, esto que es la carga impositiva, para que se pueda dilucidar necesitamos un presupuesto. No podés administrarlo como un síndico de quiebra, ¿no? Decir, Claro. che, hoy los pongo a todos felices, les regalo pan dulce porque viene fin de año, porque tengo plata. Y el otro mes los enojo a todos porque no le voy a pagar el aguinaldo, le pago una parte porque no tengo. Así no funciona un país, ¿no? Entonces digo, para que Argentina vuelva a crecer, tiene que tener estables los precios relativos. Y para que esos precios relativos estén estables, ¿no? Dólar, salario, jubilación asociada a salario, tarifas, impuestos, tiene que haber consensos obtenidos sobre la base de los acuerdos o sobre la base del sometimiento. Porque en el caso de las dictaduras, los consensos se obtienen sobre la base del miedo, ¿no? Diciendo, mirá, este es tu salario, este es el dólar, esto es así, se terminó. Te guste bien, si no te gusta también, ¿no? Bueno, esta discusión, yo creo, con esta nueva política que hay, creo que va a estar muy vigente el 2025 y vamos a ver cómo se va a ir tensionando. Diego, clarísimo, profundo también y complicado la situación. Me parece que lo más claro es que hay muchas cosas que no están claras todavía, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir peleándola. Gracias por todo lo compartido y por el tiempo dispuesto aquí para la audiencia de Radio María. Un abrazo. Un abrazo, un gusto participar. Que estés Ande muy muy bien. bien, Hasta gracias. luego. Gracias, Diego. Bueno, como decíamos, ¿no? Diego tiene una profunda experiencia en el ámbito privado, pero también público. Fue secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba, viene a ser la segunda o tercera administración más grande en materia local, así que conoce y también de crisis, como casi somos todos expertos en la Argentina, solo que las decisiones de la macroeconomía no pasan por el bolsillo de las personas, ¿no?